Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el derecho al trabajo respecto a la socialización de la cartilla, transformando derechos de las personas trans en Colombia. Y precisamente la Constitución Política de Colombia, como en muchos de los aspectos, es idealista, puesto que en el artículo 25 y 26 de esta Constitución se establece que el trabajo es un derecho y es un deber o una obligación. Por lo tanto, todas las personas tienen derecho a gozar de tener un empleo, de poderlo elegir, de prepararse libremente en una profesión, y que es el Estado el que debe garantizar este trabajo como una especial protección, en condiciones dignas y en condiciones justas. La jurisprudencia establece que para gozar del derecho al trabajo se deben tener en cuenta unos elementos constitutivos que son el ejercicio de la actividad productiva, el acceso y la permanencia, pero también establece que el empleo debe tener la facultad subjetiva en condiciones dignas y además de todo debe estar regido bajo unos condicionamientos que pues están establecidos en el Código Laboral. El derecho internacional habla del trabajo en tres dimensiones. La primera dimensión hace referencia al proceso de consecución del mínimo vital, es decir, a los ingresos. La segunda dimensión es la comprensión de este derecho como fundamento de la autonomía personal, al implicar la posibilidad de expresar habilidades y de desempeñarse en lo que las personas desean. Y finalmente la tercera dimensión se refiere al interés de realización de las personas, en donde se tiene la aspiración a sentirse útil y a tener un reconocimiento social por la labor que está desempeñando. Y bien, ya sabemos que el Estado no garantiza el derecho al trabajo, por una parte. Por otra parte, entendemos que hay como unos condicionamientos sociales bastante enmarcados que le dan preferencia, prioridad a las personas cisgénero, es decir, se prevalece el estigma hacia las personas trans, más o menos algo así como que estas personas no son buenas para nada, no son útiles, no son honestas, no son responsables, no saben hacer nada bien hecho, son problemáticas, etcétera, etcétera, incluyendo el que ya se les ha relegado en términos generales a los trabajos relacionados con la belleza y con la prostitución. Se habla del derecho al trabajo para cualquier individuo, para cualquier ciudadano, como algo a lo que debe gozar para desempeñarse y desenvolverse en una profesión que le sea atractiva, que le guste, que le permita tener un proyecto de vida de bienestar consigo mismo y con lo que desea producir al resto de la sociedad. Pero sucede que para las personas trans esto simplemente es algo que está escrito en un papel porque, repito, el estigma de la discriminación es tan alto que hay muy poca cabida cuando la hay para personas trans en el mercado laboral, especialmente para el hecho de ingresar y peor aún para permanecer. La Corte Constitucional colombiana es consciente que las personas trans, como consecuencia de este estigma y discriminación para el acceso al trabajo, está en situaciones de pobreza, enfermedad y exclusión permanente. Esto significa que estas personas se dedican a trabajos informales usualmente y que algunos de los aspectos que tienen que ver con esa discriminación laboral están relacionadas con sus documentos de identidad, que por supuesto no muestran o no reflejan la identidad propia de la persona, y el aspecto físico, ya que este aspecto a veces genera un impacto cuando una persona trans femenina puede presentar algunos rasgos masculinos y viceversa. Entonces, hay personas que han tenido la grosería y la desfachatez de decir, no, es que le da mala imagen a la institución, que contratar una persona trans le da mala imagen a la institución, porque no prevalece la calidad
no prevalecen los conocimientos, no prevalecen las habilidades de la persona, sino prevalece el estigma y la discriminación por su identidad de género. Bien, entonces en estos escenarios laborales, cuando existe la discriminación, es muy importante este dato para las personas trans lo tengan en cuenta. Implica primero que la persona nunca puede ser despedida por su identidad de género. Nunca es nunca, porque eso se llama discriminación, incluso raya en la violencia. Y segundo, cuando esto ocurre, la persona trans está en todo su derecho de demandar ante las oficinas laborales esta discriminación y no tiene que demostrar que ha sido discriminada. Más bien el juez o jueza que se encargue del caso tiene que solicitarle al sujeto demandado, en este caso el empleador, para que desestime, para que invierta la carga de la prueba y presente o desestime la presunta discriminación, porque por ser persona trans y si no hay una justa causa, como llegadas tarde al trabajo, como insuficiencia en el desempeño, etcétera, ya de antemano se presume que es discriminación. De esta manera es importante también que tengamos mucho cuidado de no dar papaya, porque los empleadores cuando quieren deshacerse de usted como empleado, es muy probable que le pueda hacer un acoso laboral y eso también se tiene que tener en cuenta. La estabilidad laboral reforzada es algo especial, pues en temas laborales, que permite garantizarle a la persona su estadía en el trabajo cuando probablemente sea paciente con VIH, cuando vive con alguna discapacidad, cuando sufre de alguna enfermedad catastrófica o quien sufre de esto es persona que tiene a cargo su compañero permanente, por ejemplo. Y en este caso no se pueden despedir a estas personas, de pronto se pueden reubicar, se le pueden dar otras funciones, pero no despedir. Y a esto se le llama estabilidad laboral reforzada. Otros aspectos relacionados de la estabilidad laboral reforzada se pueden encontrar en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 53, 47 y 13, y también se puede revisar lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T412 de 2010. ¿Qué comprende entonces la estabilidad laboral reforzada? Primero, que se conserve el empleo. Segundo, que no se puede despedir en razón a su vulnerabilidad. Tercero, que debe permanecer en el empleo hasta que se requiera y hasta que se configure una causal objetiva por la cual pueda ser despedida la persona. O sea, esto no quiere decir que no se puede despedir nunca, pero si comete una causal para que sea despedido, pues hay que hacerlo, pero en ese caso se debe solicitar a la autoridad laboral ese despido, estructurando, justificando la causal objetiva por la cual se realiza. Las personas trans, por el simple hecho de ser persona trans, no es que tenga que acceder al derecho de la estabilidad laboral reforzada. Esto se da en casos de que la persona trans, por medio de un abogado o abogada, se evalúe la mejor forma de exigir la protección de vulnerabilidad de la cual está acogiéndose para exigir el derecho de la permanencia en el trabajo. Si ocurre que la persona trans que tiene la garantía de la estabilidad laboral reforzada es despedida sin justa causa y sin que haya mediado autorización por la oficina de trabajo, el empleador debe pagar un monto equivalente a 180 días de salario por indemnización, sin prejuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a las que haya lugar en este caso. Si el despido injustificado se llega a comprobar a favor del trabajador, entonces en primer lugar se determina la ineficacia de la terminación o el despido. Esto significa que el demandante debe recibir todos los salarios y las prestaciones sociales a que tiene derecho.
En segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo igual o que ofrezca condiciones iguales o mejores para que se pueda desempeñar y no sufra ningún riesgo de empeorar el estado de salud de la persona. En tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir con esa nueva labor en la que se está reubicando. Y en cuarto lugar, el derecho a recibir la indemnización de 180 días de salario establecido en el Código Sustantivo del Trabajo por incumplir con la orden de la permanencia en el trabajo. Puede suceder que también la persona sufra de acoso laboral porque no se puede despedir, dadas las consecuencias de las que acabamos de hablar, pero que quieren aburrir al empleado para que se vaya. Es decir, que se constituye acoso laboral o una conducta persistente y demostrable que es ejercida sobre el empleado o sobre el trabajador que se desea que se vaya por parte del empleador, un jefe, un subalterno o cualquier persona que sea compañero de trabajo, con el fin de infundir miedo, intimidar, generar terror e incluso angustia con el fin de que esta persona tenga un prejuicio laboral y se le genere desmotivación en el trabajo hasta el punto que lo obligue a renunciar. Bueno, todas las empresas deben tener el comité de prevención de acoso laboral. Es allí, en ese comité, donde debes poner la queja, a donde te debes acercar inicialmente para poner en conocimiento cualquiera de estas opciones de acoso laboral que hablamos, pero definitivamente si no responden porque el manejo interno puede ser mediado por corrupción. Entonces hay que acudir a la oficina laboral, hay que buscarse un abogado y asesorarse, pero siempre reclamar sus derechos. Muy bien, esto es en términos generales lo que tiene que ver con el derecho al trabajo. Las personas trans no la tienen fácil. Puedes decir muchas personas, pero es que no hay trabajo para todo el mundo. Pueden decir es que los cupos laborales son escasos, etcétera, etcétera. Pero si ya es difícil para una persona a la que no le ponen complicaciones por ningún motivo relacionado con el estigma y la discriminación, pues es muchísimo más difícil, no le digo que el doble, no sé cuántas veces más en proporción, es difícil para una persona trans hacer su hoja de vida, llevarla, entregarla, estar en un proceso de selección, ser seleccionada y aún así incluso permanecer en el empleo. Para la próxima oportunidad ya empezaré a hablar sobre los contextos de interacción, dentro del cual primero estaré comentando sobre los centros de reclusión, porque este es un espacio bastante hostil en muchas oportunidades para las personas trans. Es muy difícil ejercer los derechos con plenas garantías en la calle, pues se imaginarán ustedes en los centros de reclusión cómo ha de ser. Que tengan feliz día, no se pierdan lo que viene. Feliz tarde.